reflexión esta mañana de la palabra. Ya vamos a reflexionar en la palabra del Señor esta mañana y lo vamos a hacer, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, del versículo 39 al 44. Recuerden que estamos en la etapa en que el Señor se está apareciendo. ¿Ya? Estamos en la última etapa ya de que el Señor se aparece a sus apóstoles. Y en esta ocasión vamos a leer la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 39 al 44, y dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabra del Señor. Dios bendiga su palabra esta mañana. Hemos estado todos estos domingos hablando, hermano, de las apariciones del Señor. Y hemos dicho que entre el domingo de Pascua, ¿ya? Y el domingo de resurrección o de resurrección, ¿ya? Hasta la ascensión del Señor pasaron 40 días. Y estamos dentro de esos días. Y entonces fueron muchos o muchas las personas que en este proceso o en este tiempo vieron al Señor resucitado. Se les apareció a ellos. Fue el mismo Señor quien decide a quién se le aparece. Y gloria al Señor. Yo hubiese querido estar ahí, hermano, y que hubiese sido un privilegiado. Haber sido un privilegiado de poder ver al Señor resucitado. ¿Ya? Ahora, debemos pensar, hermano, que cada aparición del Señor tenía un propósito. No se aparecía así nomás por aparecerse. No fue una decisión así como decir: ya voy a aparecer aquí, en este lugar. Ahora voy a ir para allá, o ahora voy a ir para acá. No fue al azar. No fue, hermano, así como por resucitar y por aparecer. Había un propósito del Señor. Y entonces cada persona que lo vio resucitado, era necesario que lo viera. Cada persona que se le apareció al Señor, era necesario que el Señor se le apareciera para el propósito de Dios aquí en la tierra, para que se cumpliera el propósito. Ahora, uno se pregunta: ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de que el Señor se le apareciera? ¿O cuál era el propósito del Señor? Como dice la palabra, para que se cumpliera lo que estaba escrito, para que se cumpliera o el cumplimiento de la promesa de la resurrección del Señor al tercer día, para que se cumpliera. Y era necesario, hermano querido, que entonces estas personas lo vieran, porque el Señor así se lo había dicho, lo predijo el Señor. Mateo, por ejemplo, capítulo 12, versículo 40,
Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Era necesario, hermano querido, que eso se cumpliera, porque estaba escrito. O Marcos capítulo 8 versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estaba escrito en la palabra. O Lucas capítulo 9 versículo 22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estaba escrito. Tenía que cumplirse entonces la promesa del Señor. Juan capítulo 2 versículos 19 y 20 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero ellos no entendían que estaban refiriéndose a sí mismos. Ellos pensaban en la estructura física, pero él estaba hablando de sí, que iba a morir. Al tercer día resucitaría y se aparecería. Hechos capítulo 10 versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Está escrito, hermano, que esto sucedería. Y el segundo propósito, hermano, era capacitar obviamente a los apóstoles, ¿ya?, en la nueva tarea que tenían que enfrentar para formar la iglesia del Señor. Imagínese usted que hubiese muerto el Señor, y aun cuando hubiese resucitado, se le hubiese aparecido solo a los apóstoles. Habría sido muy difícil construir la base sólida de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, cuando se les aparece, hermano querido, también les deja un recado. Es como cuando el papá le dice a los hijos, quédense aquí que yo voy y vuelvo. Espérenme aquí, que voy, compro aquello y regreso. También le dice, y también les pide que se queden en Jerusalén, para que juntos puedan recibir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque sin el poder del Señor no podrían haber construido lo que se construyó. Por eso la iglesia del Señor, hermano querido, hoy día requiere el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer iglesia solo porque somos buenos predicadores o porque tenemos buena alabanza, a veces, no siempre, o porque cuando nos reunimos lo pasamos bien. No, hermano querido, la iglesia requiere y necesita urgente el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el poder que hace que la iglesia pueda avanzar y crecer. Y así lo dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 1 versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de quién? De mí, de Él mismo. ¿Para qué? Para enfrentar la dura tarea de la cual estaban siendo encomendadas. Por eso, hermano querido, cuando a nosotros se nos encomienda la tarea de llevar la grata nueva, de predicar la palabra, de anunciar el mensaje del Señor, de presentar a Jesús a otro, necesitamos el poder de Dios. No es nuestras palabras,
sabiduría humana. Podemos tener mucha sabiduría, podemos ir a la universidad, podemos tener títulos, pero si no estamos investidos de la gracia del Señor y no estamos investidos del poder del Espíritu Santo, no podremos presentar al verdadero Jesús. Por eso era necesario que el Señor fuera llenando a los apóstoles del poder del Espíritu Santo. Era necesario. Ahora, ¿a quién se le aparece primero? Ustedes sacarían así pecios y lavarios, las mujeres. Porque obviamente a una mujer, o a las mujeres, y a una en particular, a María Magdalena, se le aparece el Señor. Fue una testigo privilegiada de la muerte del Señor. Estaba allí. San Juan capítulo 19, 25. Estaban junto a la cruz, dice, de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cefas, y María Magdalena estaba ahí. Cuando Jesús el Señor muere o lo crucifican, estaba allí. Es una testigo privilegiada de la muerte del Señor. Ahora, Marcos 16, el versículo 9 al 11 dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, gloria al Señor, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No lo creyeron. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no lo creyeron? ¿Será porque venía de una mujer? Y entonces, pensemos ahora por qué el Señor se le aparece a Magdalena. Por su fidelidad. Fue una mujer fiel. Fue una mujer fiel. Porque cuando el Señor, hermano, hace un milagro, cuando el Señor actúa en favor de alguien y ese alguien entiende, hermano querido, que lo que ha recibido es tan grande, su fidelidad, su amor hacia esa persona o su amor hacia ese acto maravilloso de Cristo el Señor jamás hará que dé un paso al costado, jamás hará que dé un paso atrás. Siempre estará agradecida de ese Señor maravilloso que hizo algo por ella. Ahora, ¿somos iguales nosotros? ¿Hay gratitud en nuestro corazón como María Magdalena? Hemos tenido a lo mejor una experiencia, y por eso es importante la experiencia que yo tengo con Jesús. De ahí la importancia que tiene uno, hermano, la experiencia que uno va teniendo con el Evangelio. Cómo el Señor va actuando en tu vida cada día, cómo el Señor va manifestándose cada día, cómo el Señor va construyendo una vida nueva en tu corazón. Es importante, hermano, esa relación mía con Dios. Esa relación constante. Ahora el Señor obviamente recompensa, hermano querido, a María Magdalena con esta aparición en una primera instancia para ella. Ahora, si se le aparece a María Magdalena, a esta mujer que yo me imagino, hermano querido, cómo corrió a avisar. Yo me la imagino a María Magdalena corriendo, hermano, con el sello de las piedras ahí. El Señor resucitó, lo vi, el Señor resucitó, yo allá. Pedro, hermanos, el Señor resucitó, lo vi, estuvo conmigo. Y más de alguno tiene que haber dicho: me volvió loca la María. La María está loca. ¿Por qué? Porque dice que vio al Señor, si el Señor lo sepultamos hace 3 días.
Pero la fidelidad de María Magdalena le dio este regalo hermoso de ver al Señor resucitado. Ahora, la segunda aparición del Señor tiene que ver con lo contrario. Esta María Magdalena, hermano querido, tan fiel, que va de mañana, temprano, dice la palabra, al sepulcro, ya, va temprano al sepulcro pensando ella en sí misma, ¿quién nos va a remover la piedra para entrar y poner las especies aromáticas en aquel lugar? Ahora, lo inverso pasa con la segunda aparición. Estos que van caminando camino a Maú y van echando, no sé, humo por todos lados diciendo, y recriminándose entre ellos y seguimos a Jesús, ¿y ahora qué? Se murió y pusimos toda la esperanza en Él. Y el Señor caminaba con ellos y les hablaba. Y a lo mejor trataba de convencerlos de que no fueran tan amargados, ¿ya? Estos hombres tan tristes, decepcionados, desesperados, preocupados, cabizbajos, regresando, hermano querido, a su lugar, a su casa, lamentándose. Allí el Señor tiene que levantarlos. ¿Qué es lo que hace el Señor con los que están abatidos, hermano? Eso hace el Señor. Y a veces no nos damos cuenta que Dios está ahí tratando de levantarlo cuando estamos todos abatidos, estamos todos amargados, entristecidos. No encontramos la solución al problema y el Señor está ahí con nosotros tratando de levantarnos para hacernos creer de nuevo que es posible estando en la mano del Señor. Que es posible tener esperanza de nuevo a pesar de que toda la esperanza se haya desmoronado, como lo que sucede con estos hombres en camino a Maú. Toda su esperanza se había desmoronado, se había perdido, hermano querido, y ellos caminaban, hermano querido, en una caminata amarga. Una caminata amarga. Y le cuentan al Señor lo que habían vivido. Pero el Señor hace que ellos entiendan que cuando ponen la confianza en el Señor, aún cuando la mirada o el horizonte sea oscuro, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Marcos 16, 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Miren, no era fácil creer, ¿o no? No era fácil creer. No era fácil explicar lo que ellos habían vivido, toda esta caminata amarga, esta caminata triste, y cuando llega al final, el Señor se les aparece, parten el pan y se dan cuenta que era el Señor, y regresan a contarlo también. Y estaban los discípulos, y no les creyeron tampoco. Tampoco les creyeron. Lucas 24, 13 al 15 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, le iban contando al Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. El Señor. Luego ellos, cuando se dan cuenta, regresan y quieren contarlo también. Pero tampoco le creyeron. A veces nos pasa esa cosa. Nos pasa a nosotros como iglesia en este tiempo que tampoco a veces creemos algunas cosas.
Y la tercera aparición, hermano, aparece ahí como que le aparece a Pedro, solo. Trata de restaurarlo un poco, fortalecerlo en su espíritu. Imaginemos a Pedro con qué remordimiento debe haber estado, recriminándose a sí mismo, diciendo: yo que lo conocí, que caminé con él, lo negué. ¿Por qué fui tan cobarde? Viene Jesús y se le aparece. Me imagino yo diciéndole: hola Pedro, ¿cómo estáis? ¿Qué pasó? Me lo imagino abrazando a Pedro así, diciéndole: tranquilo Pedro, tal vez yo también habría hecho lo mismo. Ana, yo te entiendo y te comprendo. Yo estoy a tu lado y te amo. Entiendo que en el momento más difícil no hayas tenido la capacidad de enfrentar a los soldados. Entiendo lo que tú hiciste. Y la cuarta versión, a los apóstoles, a los 11, síntomas. Todos tristes, dice la palabra, abatidos, llenos de temor, tal vez preguntándose: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? El Señor murió, pero repentinamente, mientras ellos estaban entristecidos, amargados, preocupados, hermano, se le aparece el Señor en medio de ellos diciendo: paz a vosotros, paz a vosotros. No era fácil para ellos tampoco entender que era el Señor mismo que estaba ahí. Era el Señor mismo que se le aparece. ¿Para qué? Para quitar sus incredulidades, para hacer que ellos puedan entender toda la palabra que Él mismo le había hablado. Y entonces pueden entender ellos que Dios vive y que está en medio de ellos. El Señor mismo se les apareció en aquel lugar. Y trata, hermano, el Señor de levantarlos, diciéndole: paz, tranquilos, paz a vosotros. Yo estoy aquí. Lucas 24, 37 al 39. Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban: ¿qué cosa? Que veían un espíritu, no lo entendían, su mente era tan pequeña. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahora, yo quisiera entenderlo. No era fácil. No era fácil entenderlo. Ahora, luego de esta experiencia, ellos van, una vez que ya entienden que era el Señor, van y le cuentan a Tomás. ¿Y qué hace Tomás? Como cualquier hombre racional, como usted y como yo, moderno, un hombre racional moderno de este tiempo, ¿qué cosa necesita? Pruebas del milagro, del cumplimiento de la palabra. Yo me imagino a Tomás y dice: me niego a creerlo, que es lo que uno dice a veces, me niego a creerlo, mientras no lo vea. O diría: no, es algo absurdo lo que ustedes están diciendo, me niego a creerlo. Y imagínense usted, hermano, pasaron 8 días. 8 días que Tomás, con este pensamiento, negando el gran milagro del Señor.
Y estando juntos otra vez, se les vuelve a aparecer el Señor. Y allí vuelve a decirle las mismas palabras: paz a vosotros. Y ahora le agrega esto: Tomás, vení para acá. Ven Tomás, acércate. Me imagino que lo abrazó tal vez. Tiene que haber dicho: pon tu mano aquí. Pon tu mano aquí. Y allí Tomás, hermano, este Tomás incrédulo, contumaz, incrédulo y contumaz, se transforma de un incrédulo contumaz a un ferviente creyente evangelista de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el milagro o la experiencia, hermano, que digo, que adquiere Tomás ante la presencia de Jesús el Señor, lo transforma de tal manera que ya no es el mismo Tomás incrédulo con Tomás. Ahora es un Tomás creyente. Por eso procuremos cada día, hermano, tener una experiencia con Dios. Procure cada día en su oración decirle al Señor: Señor, así como todos los otros han tenido experiencia, han visto tu presencia, han visto tus milagros, han palpado cosas extraordinarias. Bueno, y yo, Señor, ¿cuándo voy a ver un milagro? ¿Cuándo voy a ver algo extraordinario que me haga transformarme de un incrédulo a un evangelista extraordinario que predique la palabra del Señor con seguridad? Uno tiene que decírselo al Señor, hermano. Yo tengo que reclamárselo a Dios, tengo que decirle: Señor, ¿y a mí cuándo me va a tocar? Todos estos milagros que la palabra de Dios habla, todas estas apariciones que suceden, ¿por qué a mí no me pasa nada? Yo necesito tener una experiencia contigo, Señor. Y en mi oración constante de la mañana, a lo mejor no es tan ferviente, pero es una oración pura y precisa, diciendo: Señor, quiero tener una experiencia personal contigo. Yo me imagino a los apóstoles, hermano. Ahora, cuando se le aparece de nuevo a los apóstoles o a los discípulos, se le aparece porque ellos me dicen que volvieron a su actividad. Habían dejado, hermano, tal vez la predicación de la palabra y volvieron al mar de Galilea, al norte de Jerusalén, ya, a pescar. Ellos andaban ahí pescando, ya. Me imagino yo toda la noche pescando, no agarraron nada, ni un pescado, nada. Y en la bruma, me imagino yo esa mañana, usted ha estado una vez en la playa, esa bruma que se ve para allá, y aparece el Señor en medio de ellos y les habla y les pregunta: ¿habéis pescado algo? Nada. No hemos tomado nada, no hemos pescado nada, dijeron ellos. ¿Y qué le dice el Señor? Esa es la red al otro lado. Cambien el lugar, pónganla para el otro lado. Y ellos tienen que decir: y este ni sabe ni de nada de pescado. ¿Cuándo ha sido pescador? Si hemos estado toda la noche. Pero ya hagámosle caso, echémosla para el otro lado. ¿Y qué sucedió? El milagro. Se llenó de pescado. Y allí dice la palabra que Pedro de nuevo lo reconoce, dice: el Señor, es el Señor. Y la palabra dice que se lanzó al mar, se lanzó al mar. Juan capítulo
21, del 1 al 6. Después de esto Jesús se le manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, yo me imagino, hermano, a Pedro, no sé si se tiró al mar. Algunos dicen que porque estaba sin ropa y se puso la ropa y se tiró. No, hermano, yo creo que se tiró al mar para salir rápido y llegar a Jesús. Yo me lo imagino nadando para afuera, para ir donde el Señor y abrazarlo y decirle: Señor, perdónanos que hayamos venido a pescar, pero necesitamos volver a hacer lo que siempre hacíamos. Y el Señor, hermano, comparte con ellos en aquel lugar. Ahora, luego de esto, el Señor se les vuelve a aparecer. Y ahora se dirige a Pedro aparte y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú verdaderamente me amas? Dice que Pedro se entristeció. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Puedo ocultarte algo yo? Tú sabes que he sido débil. Tú sabes que no he sido a lo mejor el Pedro que tú esperabas que fuera. Pero si algo puedo decirte hoy es que sí te amo, Señor. Y a lo mejor usted también podría decir eso. Señor, tú sabes que no he sido la persona que tú quieres que yo sea. He tenido flaqueza, he tenido debilidades. Ha habido pecado en mi vida. He tropezado, me he caído, me he levantado de nuevo, pero tú sabes que te amo. Y entonces el Señor a lo mejor igual le va a decir: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Seamos honestos con el Señor. Vivamos la honestidad de la palabra. Somos humanos, tenemos errores, tenemos flaqueza, tenemos debilidades. Como todos estos hombres que, teniendo grandes milagros enfrente de sus ojos, que teniendo esta hermosa oportunidad de encontrarse con el Maestro resucitado, les costó poder entender que Jesús estaba con ellos. Les costó poder entender que el Señor era verdaderamente el que estaba allí con ellos. No se sienta como el último porque a veces tiene dudas. No se sienta como el más pecador porque a veces tiene una duda en su corazón. No, hermano, vaya a la palabra, arrodíllese y dígale: Señor, tengo tantas dudas en mi corazón, pero en la palabra del Señor
Todos estos domingos nos han hablado de estos milagros tan extraordinarios, que usted se apareció a este, se apareció allá, se apareció a los caminantes de Maús, se apareció a María Magdalena, se le apareció a los discípulos. Usted hizo milagros en aquel lugar. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo todavía tengo dudas en mi corazón? Yo no quiero tenerlas, quiero estar fiel, seguro de que tú eres real y que estás en medio de mí y que estás en medio de mi casa. Quiero sentirte, Señor, como todos los demás, así como todos los otros han sentido y tienen experiencia. Estos 40 días de aparición del Señor están llegando al final. Se ha aparecido el Señor en todos lugares, pero quiero decir que falta el evento más extraordinario. El más extraordinario, el más potente, que la historia, hermano, la ha estampado aquí en las Sagradas Escrituras. El evento más difícil de poder explicarlo y que tiene que ver con la ascensión del Señor. Pronto debería suceder, de acuerdo a la palabra. Pero esa reflexión es para otra palabra. ¿Ya? Pero esa reflexión es para otra palabra. Así que esa reflexión no sé si será de mi pastor Rodrigo. Así que el Señor nos bendiga esta mañana, bendiga su palabra. Ya, el Señor bendiga su palabra y nos dé en nuestro corazón esa capacidad de creer que los milagros son posibles y que también pueden alcanzarme a mí. Que el Señor nos bendiga su palabra esta mañana.